Soy Jimena Velázquez Amezquita, soy perito médico, soy docente en CLEO, ¿sí? He impartido las sesiones de medicina legal, hematología forense, toxicología forense, genética y algunas otras materias relacionadas con las ciencias médicas y las ciencias biológicas. Yo recibí la formación como especialista en medicina legal por parte de la UNAM. Tengo la experiencia de haber trabajado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato por 3 años y medio. Posteriormente, laboré en la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato por 5 años y actualmente me desempeño como perito médico particular y también como perito autorizado por el Poder Judicial, como perito médico y como perito traductor. El día de hoy vamos a ver la sesión de desaparición y búsqueda de personas. El tema lo vamos a ver desde el ángulo de un caso emblemático, tanto en lo que ha sido la desaparición de personas como en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso del campo algodonero, que seguramente lo conocerán más como el caso de las muertas de Juárez, ¿sí? En este caso, bueno, fueron varias las mujeres desaparecidas. ¿Cómo desaparecieron? Bueno, la sentencia de la Corte se realizó con base en los casos en particular de 3 de ellas. Esmeralda Herrera Monreal, quien tenía 14 años al momento de su desaparición. Su mamá manifiesta que su hija salió de su casa a las 6:30 de la mañana del día 29 de octubre del 2001, rumbo a su trabajo y no regresó. Entonces la reportó como desaparecida el día 30 de octubre del 2001. Después, otra de las personas desaparecidas en este caso, y de quien también se fue su caso a la corte, es Claudia Ivette González. Ella tenía 20 años de edad cuando desapareció el día 10 de octubre del 2001. Trabajaba en una maquiladora y el día que desapareció llegó 2 minutos tarde a su trabajo. No la dejaron ingresar para que laborara, entonces ella salió de la empresa casi llegando después de ingresar, de entrar en la mañana, y la última persona que la vio fue un guardia de la empresa. No regresó a su casa y su mamá pensó que se había quedado a trabajar horas extras en el lugar donde laboraba. Al día siguiente, cuando no apareció, sus familiares y sus amigos la reportaron como desaparecida, ¿sí? Tenemos también, Laura Berenice Ramos Monarres. Laura tenía 17 años, estudiaba el bachillerato y trabajaba en un restaurante. El 21 de septiembre del 2001, después de acudir a la escuela y al trabajo, no regresó a su domicilio. Entonces, se reportó también como desaparecida. Después, lo que sucedió es que todos estos casos no se les dio un seguimiento, una investigación adecuada. Son los alegatos de siempre, ¿no? Se fue con el novio, se escapó porque la trataban mal, se fue a otro lado, se fue a Estados Unidos y no se le dio la seriedad a esta investigación. El 6 y el 7 de noviembre del 2001 aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez 8 cuerpos de mujeres. Entre ellos se encontraban Claudia, Esmeralda y Laura. 8 de los cadáveres encontrados en el campo algodonero, 8 de los cuerpos se encontraron en el campo algodonero y otros 6 más se encontraron en el monte Cerro Gordo, que también está adyacente a la ciudad, a Ciudad Juárez, ¿sí? Entonces se encontraron los cuerpos ahí
y se realizó pues obviamente una actividad pericial para levantar indicios y para poder recuperar los cuerpos, que para esas fechas tendrían un mes más o menos de descomposición. Este caso, al haber tenido una deficiente investigación desde el inicio y posteriormente, cuando se realiza la actividad pericial, no es posible, se detiene a 2 personas, una de ellas fallece en prisión y la otra termina saliendo porque no había suficientes pruebas para relacionarlo con el caso. Entonces, el caso como tal se va a Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte lo atrajo por la gran cantidad de irregularidades que encontraron. Posteriormente se estableció, se dio una resolución, una sentencia sobre este caso que fue dictada hasta noviembre del 2009. 8 años después de que sucedieron los hechos, la Corte emite su sentencia. Y en ella podemos ver, ahorita les voy a contar, podemos ver algunos de los argumentos que esgrime la Corte para hablar respecto a la mala investigación, tanto por parte de las autoridades ministeriales como por el equipo pericial, ¿sí? Les voy a leer brevemente. Falta de precisión de las circunstancias del hallazgo de los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que quien realizó el informe del lugar donde se encontraron los cadáveres no realizó un informe completo y adecuado. ¿A quién le correspondía? Al primer respondiente. Tomemos en cuenta que en ese tiempo tampoco había todavía lo que estaba como el sistema acusatorio actualmente, y gracias al cual la actuación de todos los operadores ha cambiado, ¿sí? Se trata de dar certeza de que se encuentran los indicios, dónde se encuentran, cómo se encuentran y cómo es que estos indicios pasan del lugar donde se encontraron hasta que se llega a un análisis de los mismos y tener la certeza de la mismicidad de estos indicios. El que apareció en lugar de los hechos es el mismo que tengo en el laboratorio o es el mismo que tengo en otras áreas de estudio, ¿sí? Entonces aquí hubiera sido una actividad del primer respondiente. Poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen practicada por las autoridades, ¿sí? Entonces, la escena se manejó de manera deficiente. ¿A quién le tocaba? Criminalística de campo. Indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas. Aquí estamos hablando de cadena de custodia, ¿sí? La cadena de custodia en el sistema acusatorio se ha vuelto fundamental, justamente por lo que les comentaba. Tener la certeza de la mismicidad de esos indicios. Métodos ineficaces para preservar esa cadena de custodia. Autopsias incompletas, que aquí le tocaba al perito médico, y que la Corte determinó que eran autopsias deficientes. Asignación arbitraria de nombres a los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Pues este cuerpo ha de ser Laura y ha de ser fulana, ¿sí? No se hizo una adecuada cadena de custodia para los cadáveres, de la misma manera que no se realizó para los indicios. Entrega de los cuerpos sin una identificación positiva con alguna de las mujeres desaparecidas. Deficiente aplicación de pruebas genéticas, ¿sí? Entonces, lo mismo, si desde el inicio los indicios no se resguardaron de forma adecuada, la cadena de custodia es deficiente,
pues también al momento de tratar de hacer una identificación, tampoco tenemos la certeza de que se corresponda con las mujeres desaparecidas. Fabricación de culpables y consecuente falta de seguimiento de otras líneas de investigación. Falta de vinculación entre las investigaciones del fuero federal con las del fuero local. Fragmentación de investigaciones en casos que probablemente estaban relacionados porque se decidió dividir los casos. El caso de cada una de las mujeres se fragmentó como si fuera un caso aparte y se trató de manejar como que los perpetradores fueron diferentes y que las circunstancias de los hechos también fueron distintas. Así se manejó en el fuero común. El fuero federal atrajo el caso por una posibilidad de corrupción y el involucramiento de algunas autoridades. Pero de esa investigación federal nunca se supo nada. El archivo, el expediente se reservó en la Procuraduría General de la República. Entonces no es posible saber qué sucedió con esa investigación. En la del fuero local, en la del fuero común, se fragmentaron los casos y no se llegó a una unión de todos estos aspectos. La falta de investigación de funcionarios públicos por comisión de ilícitos de índole administrativa y o penal. ¿Qué es lo que nos interesa en Cleo? Que ustedes aprendan todo lo relacionado con la criminalística de campo, lugar de los hechos, cadena de custodia, resguardo y fijación de indicios. Es lo principal. La parte principal de esta cadena son ustedes, ¿sí? Son ustedes los criminalistas, son quienes acuden a campo y gracias a ustedes se podrá llegar a una adecuada investigación de los hechos, ¿sí? Espero que les haya servido de algo esta plática que les acabo de dar, cortita, respecto a desaparición de personas. Y los invito a que nos sigan en redes sociales y que se animen a estar con nosotros. El próximo examen de admisión es el 26 de febrero de 2021 a las 10 de la mañana. Agradezco su atención. Hasta luego.